10. La huida. Tienes visita, anunció Barden en un tono suave al entrar en la pequeña habitación donde estaban escondidos Medianoche y sus amigos. Medianoche, que estaba inclinada sobre su libro de hechizos, colocado sobre un cajón de embalaje astillado, se dio la vuelta y miró a los hombres que estaban en la puerta de la casa donde habían sido acogidos. «Celeborn», exclamó, cuando vio al guerrero aparecer bajo la luz ámbar de la única linterna que iluminaba la estancia. La maga se levantó tan deprisa que estuvo a punto de tirar el libro al suelo. «Tienes un aspecto horrible, como has», añadió Medianoche, después de fijarse en los grilletes que el guerrero llevaba todavía. Cuando trató de sonreír, sus labios empezaron a temblar. Pero cuando el guerrero de ojos verdes dio un paso para acercarse a la maga, Barden se interpuso en su camino. El guerrero vio que los otros miembros de la resistencia, la pareja de ancianos dueños de la casa y un soldado siembrio de aspecto tosco, se desplazaban para bloquear las salidas de la habitación. «Según parece, he escapado de unos carceleros para caer en los brazos de otros. ¿Puedo sentarme?», preguntó Celeborn, señalando con la mano una silla vacía junto a la maga de cabello negro. Medianoche asintió y se puso a observar al guerrero mientras éste caminaba hasta la silla con pasos cortos que hubieran parecido cómicos de no haber sido por la gravedad de su estado. Medianoche pudo ver, a la vacilante luz de la linterna, las cicatrices, los cortes, los cardenales y las quemaduras que cubrían el cuerpo de Celeborn. Su ropa convertida en harapos le recordó a Medianoche la primera vez que admitió sus sentimientos para con el guerrero, en los pasadizos del castillo de Kilgrave. El aspecto de Celeborn en aquella ocasión no era mejor que el de ahora. Las manos del guerrero temblaban cuando murmuró: «Hace días que no como. Si me van a torturar, ¿puedo por lo menos comer algo antes?». La anciana pasó por delante de Barden y de Adon para dirigirse a la puerta. «De todas formas, tengo que ir a ver cómo está Gratus», dijo en un murmullo. Luego salió del cuarto. «¿Cómo crees tú que nos ha encontrado?», dijo el tosco soldado siembrio a Barden. Celeborn levantó la cabeza y fulminó al soldado de modales bruscos con la mirada. «Si quieres saberlo, puedes preguntármelo a mí», se indignó el guerrero. «Oí a mis carceleros que mencionaban este lugar como un posible refugio. Ellos no creían que yo iba a sobrevivir y hablaban delante de mí como si no estuviera presente, igual que estás haciendo tú». Los demás presentes, Adon incluido, miraron a Celeborn en silencio, preguntándose cuánta parte de verdad había en las palabras del guerrero. Medianoche, por su parte, no tenía este tipo de dilema con la historia de su enamorado. «¿Vamos a quitarle los grilletes o no?», exclamó la maga, luego miró a todos y a cada uno de los aliados. «No podemos hacerlo», murmuró el anciano, a la vez que se pasaba una mano por la calva. «Tiene razón, Medianoche. ¿Qué prueba tenemos de?», empezó a decir Barden. Medianoche se puso de pie y miró a Barden con la cara desencajada. «¿Qué prueba necesitas? Celeborn es nuestro aliado, mi amigo». La maga hizo una pausa, luego añadió con resolución: «Y si vosotros no se los quitáis, lo haré yo». «¿No ves que viene directamente de la guarnición de Banne?», dijo el anciano. «Puede haber conducido a los centileses hasta nosotros». El guerrero maldito agachó la cabeza y suspiró. «No habría tenido necesidad de conducirlos hasta aquí. ¿Saben dónde estáis?», dijo Celeborn en voz baja. El anciano movió la cabeza y miró a su alrededor. «¿Por qué, entonces, no nos han atacado?», preguntó sarcásticamente. «¿Acaso no estamos todavía aquí?». «Escuchadme», dijo Medianoche fríamente antes de que el guerrero tuviese ocasión de hablar. «Quiero que le quitéis los grilletes y quiero que le traigáis comida. Inmediatamente. En caso contrario, lanzaré un hechizo que arrasará todo el edificio». Hubo un momento de silencio, luego el anciano se levantó y dijo serenamente: «Tú ganas, maga. Haremos lo que tú dices. Pero no permitiré que vuelvas a amenazarme. No soporto bien las amenazas, sobre todo de quienes han solicitado asilo en mi casa». Barden sacó sus ganzúas y abrió los grilletes de los tobillos del guerrero, luego se apresuró a apartarse de él. «Ahora las manos», le dijo Medianoche al joven ladrón. Adon levantó una mano para evitar que el ladrón accediese a la petición de Medianoche. «¿Qué pasará si estás equivocada?», preguntó. «¿Qué pasará si está aquí para capturarte?». El clérigo desfigurado señaló al guerrero y añadió: «Era nuestro amigo, antes. Pero no sería la primera vez que viene en busca nuestra con una patrulla detrás de él». La maga de cabello color ala de cuervo guardó silencio un momento, luego se volvió hacia el clérigo. «Tienes que confiar en mí, Adon. Yo sé que Celeborn no nos causaría daño». Cuando el clérigo agachó la cabeza, la maga añadió en voz baja a Barden: «Abre los otros grilletes». Barden se acercó, aunque con el entrecejo fruncido. «De acuerdo», murmuró el ladrón,
e hizo lo que le pedían. Cuando los grilletes cayeron al suelo, Medianoche suspiró aliviada. «Ahora quiero que nos dejéis solos un momento», dijo la maga a sus compañeros. «Ni hablar», exclamó el anciano, pero enseguida comenzó a dar unos pasos arrastrando los pies. «Por favor», exclamó Medianoche. «Haced lo que os pido y no volveremos a molestaros. Nos marcharemos. Ahora que Clembor ha vuelto, nos marcharemos». «Está bien», refunfuñó el anciano. «Si así lo quieres». «Es así como tiene que ser», repuso Medianoche, para luego volverse hacia el guerrero. Adon, Barden, el anciano y el sembio salieron en fila de la habitación. «Estaremos ahí fuera», dijo Adon mirando a Clembor con cara de pocos amigos. Al poco rato el cuarto estaba despejado y la puerta cerrada. «Oh, Kel», exclamó Medianoche, cuyas emociones, cuando abrazó al guerrero, amenazaron con apoderarse de ella. «No sabes lo feliz que soy de volver a verte». Lo besó en la mejilla, luego le apartó el pelo del rostro. «¿Estás bien?» «Pronto estaré bien», replicó él, luego volvió a sentarse. Medianoche lo besó en los labios, pero se apartó cuando se dio cuenta de que él no le había devuelto el beso. Algo pasaba. La maga arrugó las cejas y miró a Clembor a los ojos. «¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho?», preguntó Medianoche mientras se apartaba del guerrero. «Parece obvio», dijo Clembor de mal genio a la vez que bajaba la vista a la sangre seca que cubría su ropa. El guerrero se levantó y le dio una patada a las cadenas. «No quiero hablar de ello. Todavía no quiero». «Tratamos de rescatarte», le explicó Medianoche. «No pudimos entrar en la guarnición. Durrock nos descubrió». En los ojos de Clembor apareció un momentáneo brillo de comprensión. «Kel, tenía mucho miedo por ti. Por nosotros dos», dijo Medianoche, con las mejillas llenas de lágrimas. «Tenemos que salir de la ciudad». «Será difícil», observó Clembor fríamente, mientras recorría el pequeño cuarto con la mirada. De hecho, miraba cualquier cosa que no fuesen los ojos de la maga. Medianoche se preguntó por qué Clembor se mostraba tan frío y distante. Que estuviese furioso podía ser una explicación, pero no tenía sentido que su ira fuese dirigida contra ella. Quizás se trataba de agotamiento nervioso debido a su reciente encarcelamiento. Lo miró a los ojos y vio que no era ninguna de ambas cosas. Tal vez Barden y Adon tenían razón. «Algo te ha ocurrido, Clembor. Y deberías conocerme lo suficiente como para saber que puedes confiar en mí, sea lo que haya ocurrido». La maga hizo una pausa y miró a la puerta. «Puedes hablar en voz baja si crees que es necesario, si tienes miedo de que te oigan los demás». «No hay nada que contar», dijo Clembor sonriendo débilmente. «Solo necesito comer. Necesito lavarme las heridas». «Te estás dejando llevar por la imaginación». Medianoche lo miró a los ojos. El guerrero estaba mintiendo. «Supongo que tienes razón», dijo la maga fríamente, luego le dio la espalda a Clembor y añadió: «Barden conoce una forma de salir de la ciudad, pero necesitaremos de tu ayuda. ¿Podemos contar contigo?». Una expresión de perplejidad asomó al rostro del guerrero. «Por supuesto que os ayudaré, entonces, está claro», exclamó Medianoche, y al punto sacó su daga de la funda. «Está claro que nos has traicionado». Cuando la punta de la daga de Medianoche encontró su garganta con un movimiento rápido y feroz, Clembor no se movió. La maga dejó la mano quieta y la punta del cuchillo tocó la carne del guerrero, pero sin desgarrarla. «Estás encadenado a tu maldición», Clembor, dijo la maga entre dientes. «No puedes hacer nada sin la promesa de una recompensa. Sin embargo, cuando te he pedido que nos ayudes a salir de la ciudad, tú no has exigido nada a cambio. Esto significa que alguien te ha pagado ya, para meternos en una trampa». El guerrero cerró los ojos y respiró hondo. «Te has equivocado en todo lo que has dicho. Incluso con respecto a la maldición». «¿Cómo?», exclamó Medianoche, con una expresión de asombro en el rostro. «¿Te has librado de la maldición? ¿Quién lo ha conseguido?». El guerrero tragó saliva, luego alargó bruscamente la mano, cogió la muñeca de Medianoche y le retorció el brazo hasta que la daga cayó al suelo. Luego Clembor hizo dar a Medianoche media vuelta. Esta perdió el equilibrio y Clembor le pasó su fuerte brazo alrededor del cuello. Con el brazo libre, Clembor aguantó a la maga para que no se cayese y le inmovilizó los brazos contra el cuerpo. Barden y Adon irrumpieron en la habitación. El ladrón rubio sacó su daga y Adon se apoderó de la maza de guerra que le había dado el anciano cuando llegaron a su casa. «Suéltala, perro Centiles», gritó el ladrón. «No lo haré hasta que haya dicho lo que tengo que decir», dijo el guerrero. «De modo que quedaos donde estáis y escuchad». Adon dio un paso y Clembor apretó a la maga con más fuerza. «Si os acercáis más, le romperé el cuello», mintió el guerrero. Cuando el ladrón y el clérigo se quedaron quietos, Clembor empezó a contar su historia.
Vane me ha enviado aquí para ganarme vuestra confianza. Tenía que sacaros a todos de esta casa, seducir a medianoche y llevarla hasta Lord Black. Addon soltó un juramento y escupió a los pies de Kelemvor. ¿Cuánto te ha pagado, Kel? ¿A cambio de que has comerciado con nuestras vidas? Medianoche trató de desasirse, pero Kelemvor volvió a apretarla contra sí. Vane me ha librado de la maldición, dijo, pero yo he mentido a Vane, igual que él me ha mentido a mí. En ningún momento he pensado en entregaros a él. Yo quiero ir a Tantas con vosotros y ayudaros a terminar esta maldita misión, porque sois mis amigos. El guerrero hizo una pausa y aflojó la presión de su brazo. Sin pago alguno a cambio. Solo porque estoy preocupado por vosotros. Kelemvor soltó a medianoche y retrocedió. La maga se cayó ahí mismo, pero se quedó arrodillada donde había caído, dando la espalda al guerrero. Yo quiero creerte, Kel. No sé cómo puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado, pero confío en ti. No puedes estar hablando en serio, exclamó Varden, luego dio un paso en dirección al guerrero. Iba a matarte. No creo, dijo Addon en un tono suave, luego dejó la maza. Podía haberla matado mucho antes de que nosotros irrumpiésemos en el cuarto, Varden. El clérigo miró a Kelemvor, que le devolvió la mirada con los ojos arrasados de lágrimas. Yo sé de sufrimientos, Kel. El mío no es como el tuyo, pero todo aquel que sufre sabe lo que es el deseo de poner fin a ese dolor. Addon se acercó a Kelemvor y le puso una mano en el hombro. Quizá yo también habría llegado a mentir a un dios para acabar con el mío. Para entonces, el soldado se envió y el matrimonio propietario de la casa ya se habían precipitado a la habitación. Se quedaron parados en la puerta y Varden murmuró un juramento y se volvió hacia ellos. No pasa nada. Parece que han resuelto sus diferencias sin ayuda de nadie, dijo. Bien, cuanto antes os vayáis, mejor, dijo la anciana entrando en la habitación con una bandeja con comida. Luego, el matrimonio anciano, Varden y el sembio dejaron solos a los héroes. Medianoche, Addon y Kelemvor estuvieron charlando mientras éste comía. Y, aunque echaban de menos a Kirik, el corto tiempo que los tres héroes pasaron juntos en la casa que les había dado cobijo fue el rato más feliz que habían compartido desde hacía mucho tiempo. Al cabo de una hora, después de haber recogido sus pertenencias y conseguido caballos, ropa para Kelemvor y provisiones, los héroes se marcharon de la casa. Varden se puso junto a Kelemvor al frente del pequeño grupo. El ladrón sabía cuál era el mejor camino para atravesar la ciudad, pero el guerrero sabía cómo evitar a los gentileses. Los héroes ataron a sus caballos a 3 manzanas del puerto y siguieron a pie. Echaron un vistazo al puerto y Kelemvor se relajó. A pesar de los gentileses ahí apostados, los astilleros eran tan enormes que era imposible proteger la zona con cierto grado de seguridad. Entre los héroes y el Reina de la Noche, un barco negro de esclavos que los gentileses utilizaban para transportar carga ilegal y evitar impuestos, había un solo guardia. Si queremos escapar al bloqueo, necesitamos un barco rápido y potente, dijo Varden mientras examinaban la galera negrera, que mejor que uno de los mejores de Vane. En la proa, un hombretón medio desnudo de brillante pelo rubio estaba encadenado a un poste y soportaba los azotes del látigo del capitán de la galera. El esclavo echaba maldiciones y amenazas a su verdugo y los héroes pudieron ver el rostro del esclavo por un momento. Al hombre le faltaba un ojo, como si se lo hubiesen sacado en el curso de una pelea. ¿Has tenido bastante?, gritó el capitán de la galera después de bajar el látigo. Suéltame, gimió el esclavo, te arrancaré los brazos de los hombros y te azotaré con ellos. Luego te arrancaré la cabeza y, furioso, el capitán volvió a emprenderla con el látigo. Las amenazas del esclavo no cesaron. El capitán vestido de negro azotó al esclavo hasta que éste se desplomó sobre sus rodillas, con la cabeza colgando hacia atrás y una expresión vaga en su único ojo. Con el tuerto se vengará, murmuró el esclavo antes de perder el conocimiento. Llevadlo abajo, ordenó el capitán de la galera a uno de los 3 gentileses que había en la proa. Reanudaremos nuestra conversación cuando vuelva de la ciudad. Voy a buscar una moza que me alivie la tensión. Los guardias se rieron y asintieron, luego se llevaron al esclavo a rastras. En el muelle, Kelemvor se dirigió a medianoche. Quizá tú podrías, la maga fulminó al guerrero con la mirada. Aunque fingiese ser una puta, no serviría de nada. Estos hombres tienen mi descripción y descubrirían el engaño al cabo de un segundo. Por aquí cerca, solo hay un lugar a donde puede ir el capitán de la galera y el dueño es amigo mío, dijo Varden en voz baja. Podemos cogerlo cuando esté dentro. Kelemvor observó cómo el capitán de la galera, un hombre bajo, de fuerte constitución y con un espeso y negro bigote, salía del barco y se acercaba al único guardia que había cerca de los héroes.
Deberíamos tenderle una emboscada en las sombras y evitarnos así la molestia de tener que ir hasta allí, propuso Addon con voz tranquila. Luego levantó ligeramente la maza de guerra para poner énfasis a sus palabras. La sugerencia de Addon sorprendió a Kelemvor. Yo estoy de acuerdo, dijo el guerrero sonriendo al clérigo. Pero solo si se presenta la ocasión mientras lo seguimos a ese establecimiento del amigo de Varden. Los héroes intentaron seguir al capitán de la galera, pero el hombre corpulento tomó unas calles densamente vigiladas por patrullas. Al cabo de unos minutos, lo habían perdido. No importa, murmuró Varden cuando los héroes se ocultaron en una callejuela oscura. Iba en dirección a la taberna de Ferro Cebado, como yo había pensado que haría. El ladrón conocía un atajo y los héroes no tardaron en llegar a una calle oscura y sucia donde daba la puerta trasera de la taberna. Esperad aquí, susurró Varden. El ladrón se dirigió a la parte frontal de la taberna y se metió en ella. Unos minutos después, se abrió la puerta posterior de la taberna y apareció Varden, destacando contra la luz y sonriéndole oreja a oreja. Buenas noches y bienvenidos a lo de Ferro Cebado, anunció el ladrón con orgullo, para luego hacer entrar a los héroes. ¿Puedo ofreceros algo? Kelemvor dejó pasar a sus aliados y luego cerró la puerta. La habitación en la que entraron era muy pequeña y estaba decorada con unos hermosos y abigarrados velos que colgaban de varios puntos de la pared y del techo. Unas linternas iluminaban el cuarto y unas sombras azuladas y rojas bailaban sobre los rostros de los héroes. Una cama, una mesa y unas cuantas sillas completaban el mobiliario. El capitán de la galera se llama Otto, informó Varden. Mi novia lo traerá aquí de un momento a otro. Se volvió a Kelemvor, que había cogido una pequeña silla. Vigila y no le des a la muchacha. Medianoche se echó a reír. ¿Te vas a casar? Varden se encogió de hombros. He estado haciéndole promesas a esa muchacha para lograr que no ponga objeciones a mis planes disparatados, como este. Se detuvo y sonrió. Además, su padre es el dueño de la taberna. Su familia tiene dinero. Se oyó un ruido al otro lado de la puerta y desde su posición junto a esta, Kelemvor exigió silencio con un gesto. Los otros héroes se agazaparon al otro lado de la puerta, fuera del campo de visión de cualquiera que fuese a entrar. El olor a licor malo entró en la habitación antes que el capitán de la galera y, cuando se abrió la puerta, se oyó ruido de fiesta procedente de la sala. Otto, el capitán de la galera, entró dando traspiés en el cuarto del brazo de una hermosa mujer de rasgos maravillosos. Vestía una túnica dorada que llevaba ceñida y resaltaba su perfecta figura. Su cabello era del color de la miel, a juego con su ropa. Brillaban en sus dedos, cuello y muñecas collares, pulseras y anillos. Había cautivado completamente la atención del capitán. Kelemvor hizo una mueca. La mujer estaba en la parte de la puerta donde se hallaba él, pero cuando entró en el cuarto, lanzó un grito, tropezó y se cayó hacia adelante. El capitán de la galera se inclinó instintivamente y Kelemvor le estrelló la silla en la cabeza. Varden cerró la puerta con llave. Quiero un anillo y una ceremonia, le dijo la mujer de pelo dorado a Varden. Se acabó eso de entrar a hurtadillas en medio de la noche. Ja, y quiero casarme en la casa de los archivos. ¿Me has comprendido, Varden? El ladrón abrió la boca. Además, ni hablar de seguir robando. Nunca has conseguido convencerme de que sea una forma loable de ganarse la vida. Yo pensaba que podrías aprender con papá y luego, cállate y bésame. Dijo Varden, luego la agarró por la muñeca, tiró de ella y la estrechó contra sí. Sus labios se encontraron y el beso duró lo suficiente para que Kelemvor tuviese tiempo de arrastrar a Otto hasta la cama e instalarlo en ella. La novia de Varden suspiró. Yo pensaba que iba a tener que hablar de nuestros viejos tiempos antes de que tuvieses ganas de hacerlo. Varden sonrió satisfecho y se volvió a los héroes. Os presento a Liane. Esta se inclinó ligeramente, luego miró a Otto. ¿Qué vais a hacer con él? La pregunta, amor mío, es, ¿qué vamos a hacer con él? Dijo Varden. Addon observaba a los enamorados en silencio. Hubo un tiempo, no hacía mucho, en que él había interpretado el papel de Varden el enamorado, el insensato. Liane se fijó en el clérigo y se estremeció cuando vio la cicatriz que cruzaba su rostro. Addon se había acostumbrado a esta reacción, pero un ligero escalofrío recorrió su columna vertebral. Se volvió para abrir la puerta y cerciorarse de que el callejón estaba vacío. 20 minutos después, Varden y Liane arrastraban al capitán de vuelta al barco. El guardia se acercó y el capitán murmuró algo incoherente. Del hombre salió el aliento que olía a vino barato. Ha empinado un poco el codo, dijo Varden, lo bastante alto como para que los héroes pudiesen oírlo desde su escondite a unos metros de distancia. El guardia se rió, hizo unas cuantas bromas de mal gusto e indicó al trío que siguiese. Oye, eres una cosita preciosa.
comentó el grosero guardia del puerto a Liane cuando advirtió que la mujer lo miraba con una sonrisa maliciosa. Si entras en ese barco, no volveré a verte. Todos esos refinados jóvenes de a bordo no te dejarán salir nunca. Después de dejar a Barden debatiéndose para aguantar a Otto, Liane se acercó con mucha parsimonia al guardia. ¿Qué otras alternativas tengo?, preguntó Liane mientras daba vueltas alrededor del guardia. El hombre se volvió para seguir a Liane con los ojos y, cuando estuvo de espaldas a la pasarela del barco, Kellenborg y los demás salieron de las sombras y corrieron a ayudar a Barden con Otto. Liane echó la cabeza hacia atrás y se pasó las manos por el pelo, después las fue bajando lentamente y por su suave y exquisito cuello para luego dejar que las manos se juntasen y siguiesen una línea recta hasta el fajín de su cintura. El guardia suspiró. Al cabo de un rato, Barden y los héroes ya habían subido a Otto a bordo del Reina de la Noche. La maga, Kellenborg y Audon se escondieron cuando Barden dijo en voz alta: «Hermosa dama, se está poniendo un poco pesado y tú eres el botín que ha ido a buscar a tierra, no yo, un humilde servidor». Kellenborg movió la cabeza ante la exagerada actuación del ladrón. En la pasarela, Liane se despidió del guardia y le prometió visitarlo cuando volviese del barco. Mientras se dirigía a la galera, trató de parecer tranquila y despreocupada, si bien no dejaron de temblarle las manos. Los héroes arrastraron al capitán de la galera por las sombras hasta la bodega, donde estaban los esclavos. Jon el tuerto estaba sentado en su sitio y no paraba de maldecir entre dientes. De pronto, el cuerpo del capitán de la galera cayó delante del esclavo y éste estuvo a punto de saltar en su asiento. Kellenborg sonrió al esclavo y abrió la chaqueta del capitán para dejar al descubierto un enorme manojo de llaves que el hombre llevaba sujeto a la cintura. «Apuesto a que es algo que no esperabas ver esta noche», observó Kellenborg con tono gentil mientras arrancaba las llaves del capitán quejumbroso y se las entregaba a Jon. «Era un amo cruel», comentó uno de los esclavos desde las sombras de la bodega. «Nos pegaba, nos azotaba, sin razón alguna. Nadie escapaba a su castigo», exclamó otro esclavo. El flujo de condenas aumentó, pero los gritos cesaron bruscamente cuando se oyó el chasquido agudo y metálico que produjo Jon al abrir sus grilletes. El hombre se levantó, un poco inseguro al principio, pero erguido y orgulloso. De hecho, el esclavo dominaba a los héroes en altura. Jon cogió al capitán de la galera por el pelo y lo obligó a mirarlo. «¿Te acuerdas de la promesa que te hice hace un rato sobre lo que iba a hacer con tus brazos y tus piernas?», preguntó el esclavo. Luego cogió una abrazadera metálica y la colocó alrededor del cuello de Otto. «Sigue pensando en ello». El hombre tuerto se volvió a los héroes. «¿Habéis venido a liberarnos? ¿Por qué? ¿Qué queréis a cambio?». El guerrero sonrió y se acarició el pelo. «Que nos llevéis sanos y salvos a Tantras. Luego el barco será vuestro», contestó Kellenborg. Jon escudriñó al guerrero con su único ojo bueno. Una sonrisa fue iluminando su rostro y lanzó el manojo de llaves al siguiente esclavo. «Un trato justo», decidió Jon. Luego miró al considerable grupo de esclavos. «¿Qué decís vosotros?». Mientras los esclavos se iban desprendiendo, uno a uno, de los grilletes, se produjo un gran alborozo. La bodega se llenó de gritos de lealtad para con el nuevo capitán del Reino de la Noche, Jon el tuerto. «¿Quién de vosotros quiere volver a ver las estrellas?», preguntó Jon. Los esclavos lanzaron gritos de aprobación. Momentos después, la pequeña escaramuza que se produjo en el Reina de la Noche entre los esclavos liberados y los pocos marineros centileses que había aún en el barco no escapó a la atención del guardia del puerto. Cuando los centileses empezaban a ser arrojados por la borda, se oyó la voz de alarma. En el barco, Kellenborg vio que Audon estaba golpeando a un centilés con su maza de guerra. El soldado seguía con vida y el clérigo se disponía a volver a golpearlo cuando Kellenborg levantó la mano. «Deberíamos dejar a algunos como rehenes. Quizá tenga alguna información que nos pueda servir», ordenó Kellenborg, bajando la mano del clérigo. «En ese caso, será mejor que metamos a los prisioneros a buen recaudo en la bodega», indicó el clérigo. Audon miró en dirección al puerto e hizo una mueca. Había sonado la alarma y unos cuantos soldados corrían hacia el barco. «Habría apostado a que eran menos perspicaces», comentó Kellenborg. Luego se volvió a Jon. «Haced lo que tengáis que hacer. Pero sacadnos de aquí». La batalla con los pocos centileses que habían subido a bordo de la galera fue muy corta. A pesar de su entrenamiento y de sus armas de mejor calidad, los centileses no pudieron compensar el gran número de esclavos que los esperaban a bordo del barco. Cuando la lucha terminó, Jon ya había ordenado a tantos esclavos como pudo que tomasen posiciones en los remos. El hombre tuerto era ahora el capitán de la galera. El rítmico son de los cabrestantes llenó el espacio y el Reine de la Noche no tardó en levar anclas y apartarse del muelle.
Poco después de haber dejado el puerto, Medianoche fue corriendo en busca de Kellenborg. «Mira aquello», exclamó, señalando la ciudad de Valle del Barranco. 2 de los barcos de Bane habían salido en persecución de la galera capturada. «Estupendo», exclamó Bjorn cuando le dieron la noticia. «Esos perros no nos han dado lección. Volveremos y lucharemos». No había pasado mucho rato, cuando el barco bullía de actividad y el Reina de la Noche volvía para interceptar al barco Centiles que estaba más cerca. Las catapultas de cubierta fueron descargadas con todo aquello que los hombres pudieron encontrar, incluidos los cadáveres de los centileses que no habían sido todavía arrojados por la borda. Cuando el Reina se fue acercando y Kellenborg oyó los gritos procedentes del barco enemigo, comprendió que los centileses no estaban preparados para aquella batalla. La mayoría de la tripulación estaba probablemente en tierra de permiso, celebrando la caída de la ciudad Valle del Barranco con la tripulación del Reina de la Noche y el resto de las fuerzas de Bane. «Avante con el espolón», gritó Bjorn, en cuyo ojo sano había un brillo de demencia. Los barcos colisionaron y se abrió un boquete en el lateral del barco Centiles que los perseguía. El Reina de la Noche se apartó y el segundo barco Centiles se dirigió a recoger a los supervivientes. Momento que aprovechó el Reina para adentrarse en el estrecho del Dragón. Pero antes de que la galera pudiera poner una distancia de 10 nudos entre ella y el otro barco Centiles, se oyó un grito en el puente. Kellenborg levantó la vista y vio una espantosa forma flotando en el aire sobre la galera. Kellenborg tuvo la sensación de que se le helaba la sangre cuando cayó en la cuenta de que Bane podía haber descubierto su traición. Sejanus había escapado a los juegos de armaduras animadas y estaba ahora sentado sobre su monstruoso corcel, dispuesto a atacar a la galera. Las bolas del asesino giraban en el aire. El guerrero miró hacia la proa y vio a Medianoche a punto de lanzar un hechizo. «¡Sal de ahí!», gritó Kellenborg, pero era demasiado tarde. Las bolas volaban ya por el aire. Unos segundos bastarían para que aquella arma mortal envolviera el torso de Medianoche y la arrojara por la borda al agua. Sejanus tendría por fin a su prisionera. De repente, apareció Varden junto a la maga y la echó a un lado de un empujón. Las bolas se envolvieron alrededor del cuello del ladrón y Medianoche oyó un ruido seco y espantoso cuando se rompió el cuello de su amigo. Varden cayó por la borda, ya muerto. «No», gritó Medianoche. Acudió a su mente el recuerdo de Kirik arrastrado por la corriente de la Saba. Volvió a levantar las manos. Sus dedos se movieron vertiginosamente como la foga y el ensalmo salió de sus labios tan atropelladamente que sonaba a un galimatías. El asesino frenó a su caballo volador y se quedó suspendido en el aire un instante, consciente de pronto de la envergadura de su error. Una espiral de luz saltó de las manos de Medianoche y se estrelló contra el agua que había bajo Sejanus. Este se asombró al descubrir que el hechizo no le había causado ningún daño. Cualquiera que fuese el sortilegio que hubiese intentado lanzar la maga, no había dado resultado. Después de ordenar a su caballo que descendiese hacia su presa, el asesino cargó contra el Reina de la Noche. Pero, mientras Sejanus cabalgaba por el aire, con el corcel que montaba dejando ardientes pisadas en el cielo, surgió del agua verdosa que rodeaba la galera un grupo de tentáculos negros y enormes. Después de sacar un cuchillo de su bota, el asesino miró hacia abajo y vio aquel horrible espectáculo. Docenas de patas babosas que no dejaban de retorcerse se elevaban hacia él y se enredaban en las patas de la bestia. Sejanus pensó que aquello no era más que una ilusión, que aquella ficción no podía causarle daño. Se equivocaba. Los tentáculos agarraron al asesino y a su caballo y los fueron arrastrando cuidadosa y metódicamente. Cuando la última pata negra se hundió en el estrecho del dragón, Medianoche sufrió un colapso. Los pocos fragmentos de la armadura de Sejanus que se habían quedado flotando un momento después de caer al agua se hundían ahora bajo las olas ensangrentadas. Transcurrieron varias horas y Medianoche seguía sin hablar. Le habían comunicado a Liane la muerte de Varden y también ella se encerró en sí misma. A mediodía del día siguiente, Medianoche se reunió con Kellenborg en los alojamientos privados que Bjorn había destinado a sus huéspedes. La maga estaba todavía muy conmocionada. «¿Cómo pude hacerlo?», preguntó cuando entró en la cabina. «Se merecía morir», repuso Kellenborg con voz fría e indiferente. «Un asesino no tiene remordimientos. No le importa el dolor que causa a quienes deja detrás de sí. Has hecho un favor a los reinos». «No me refería a eso», dijo Medianoche, «sino al hechizo que utilicé. Tenía que haber sido un hechizo de bola de fuego. Eso fue todo lo que tuve tiempo de aprender mientras estuvimos refugiados en aquella casa. Pero ha salido otra cosa. Algo completamente distinto». Kellenborg se encogió de hombros. «La magia es inestable, ¿acaso no lo recuerdas? Ambos lo sabemos». Medianoche sacudió la cabeza,
en un intento de apartar unas preguntas no deseadas que habían ido naciendo en su mente desde el incidente. ¿Se trata solo de eso?, preguntó la maga. Kelenborg virtió la presión en la voz de su amada. Si la tranquilizó, ¿qué otra cosa podía haber sido? Medianoche se estremeció. Basta de charla, dijo ella para luego estrecharse en un abrazo. Hemos estado separados demasiado tiempo como para pasarnos el día hablando. Kelenborg la besó, luego sonrió. Ya te dije que algún día tendríamos tiempo para nosotros, le recordó en tono cariñoso. Los enamorados no salieron de la cabina hasta el día siguiente. En cubierta, vieron a Adon hablando con Liane. El clérigo desfigurado tenía una reconfortante mano sobre la espalda de la mujer y le señalaba el mar. Liane olió la flor que tenía fuertemente agarrada entre las manos, luego se inclinó sobre la barandilla y miró al este, hacia Valle del Barranco y el lugar donde se había hundido el cuerpo de Barden. Te perdono, dijo en voz baja, luego arrojó la flor a las aguas del estrecho del dragón. 11. Tantras. Vane estaba furioso. La noticia del secuestro del Reina de la Noche y la huida de medianoche de la ciudad Valle del Barranco lo había puesto en tal estado de ánimo que se negó a hablar con nadie en todo el día. Ahora, sentado en sus aposentos de la ciudad Valle del Barranco, el dios caído murmuraba y maldecía a solas. De pronto se abrieron las puertas de su aposento y entró la hechicera Tararalir. La excéntrica rubia babeaba prácticamente de excitación. ¿Por qué me molestas cuando he dado órdenes estrictas de que quería estar solo?, gritó Vane con los puños apretados. La hechicera respiró hondo. Hay un hombre que desea veros, Lord Vane. Está esperando fuera. ¿Un hombre?, preguntó Vane colérico. ¿No es un dios? La rubia hechicera miró a Lord Black con una expresión de perplejidad. ¿Un dios, Lord Vane? El dios de la lucha cerró los ojos en un intento de controlar su ira. La presencia de otro dios es lo único que habría justificado que interrumpieses mi meditación. No las súplicas de un mortal. Creo que a este mortal lo recibiréis, dijo Tarana suavemente. La hechicera se balanceaba de atrás adelante y de adelante atrás sobre los talones. Vane se agarró a los brazos del trono e hizo una mueca antes de decir. No me fío de ti, maga, pero hazlo pasar. Taranalir atravesó la estancia y abrió la puerta de par en par. Te recibirá ahora, anunció con voz dulce desde la puerta. Un hombre moreno y delgado entró en la estancia y la hechicera cerró suavemente la puerta detrás de él. Vane dio un respingo y saltó del trono, consciente, repentina y alarmantemente de que Foul había vuelto a tomar posesión de su cuerpo. Tú, gritó el sacerdote, furioso, y el recuerdo de Kirik lanzando una flecha al hombre pelirrojo en el puente Asaba acudió a la mente que compartía con el dios de la lucha. La cólera del sacerdote había hecho que la conciencia de Lord Vane se retirase a lo más recóndito de su ser. Foul tendió la mano a la hechicera. Dame tu daga. Kirik se quedó paralizado y en su frente apareció una fina película de sudor. Lord Vane, debéis escucharme. Foul cogió el arma de manos de Tarana y avanzó hacia el ladrón. Nada de Vane, imbécil. Hoy será Foul Chambril quien derrame tu sangre. El ladrón de nariz aguileña se alejó del sacerdote pelirrojo retrocediendo. Pero no había mucho espacio para maniobrar en aquella habitación y un solo paso en falso podía significar la muerte. Kirik no podía arriesgarse a sacar un arma. Si mataba la mutación de Vane, la explosión podía arrasar toda la ciudad portuaria de Valle del Barranco, o el dios caído podía escoger su cuerpo como avatar. Peor todavía, la rubia hechicera, sin dejar de sonreír, estaba canturreando y parecía estar preparándose para lanzar un hechizo. El sacerdote pelirrojo hizo una finta a la izquierda, luego desplazó el cuerpo a la derecha y se abalanzó sobre Kirik. Ambos hombres cayeron al suelo. El ladrón se golpeó la cabeza en la caída y Foul dirigió la daga al ojo derecho de Kirik, pero luego se detuvo. Los ojos del sacerdote se volvieron rojos y Vane, sin dejar de mirar a los ojos de Kirik, desorbitados por el terror, se puso a sonreír. A veces la cólera de Foul me sorprende, dijo Lord Black con mucha naturalidad mientras se apartaba del ladrón y devolvía la daga a la hechicera. Tiene una capacidad para odiar superior a la mayoría de los dioses. Exceptuándome a mí, claro. No vale la pena enojarse, Lord Vane, dijo Kirik mientras se ponía de pie. Vane dio la espalda a Kirik y subió al trono. No esperaba verte, ladrón, observó el dios de la lucha. Mis asesinos me informaron de que estabas muerto. Claro que mis asesinos no son muy de fiar últimamente. Kirik movió la cabeza y en su rostro apareció una expresión de perplejidad. Un momento. ¿Qué le ha pasado a Foul? Quiso saber Kirik, todavía aturdido. Después de arrellanarse en el trono, el dios se echó a reír y se dio una palmada en la frente. El sacerdote se debate para liberarse, aquí.
Hemos hecho un trato, ¿sabes? Él hace algunas cosas para mí y yo le dejo despotricar contra su suerte y maldecir al mundo. A veces pierde los estribos. Lord Black hizo una corta pausa, luego sonrió. Algún día será castigado. Vane se puso a mirar a la pared y estuvo un momento escuchando los gritos de venganza de Fowl. Cuando se volvió de nuevo al ladrón, la sonrisa de su rostro había desaparecido. Veo que llevas mis colores, Kirik. Este bajó la vista al uniforme gentilés que había cogido de la compañía de los escorpiones. Supongo que sí, repuso Kirik con voz ausente. ¿Por qué has venido aquí, ladrón? Preguntó gravemente el dios de la lucha. Deberías saber que todo lo que puedes esperar de mis manos es una muerte lenta y dolorosa. Al fin y al cabo, estás aliado con unas fuerzas que buscan mi destrucción y la caída de mi imperio. Ya no es así, Lord Vane, negó terminantemente Kirik. He entrado en Valle del Barranco con una tropa de gentileses compuesta de 200 hombres, y todos leales a mi mando. Ja, ya veo. Vane sonrió con disimulo. Pretendes usurpar mi poder. Debo abdicar ahora mismo, Lord Kirik. El ladrón de nariz aguileña permaneció completamente inmóvil, con los brazos en los costados, las manos abiertas y las palmas hacia el dios. La hechicera se acercó a Kirik y entornó los ojos para mirarlo. A continuación empezó a girar en torno al hombre y lo estudió desde todos los puntos estratégicos. No tengo intención de desafiaros, dijo Kirik, ignorando a la sonriente loca que seguía dando vueltas a su alrededor. Deseo ofrecer mis servicios a tu causa. Una singular carcajada brotó de los labios de Lord Black. En su mente, Fowl estaba gritando. No puedes confiar en él, gritaba el sacerdote pelirrojo al dios de la lucha. Nos traicionará, ese ladrón nos destruirá a ambos. Vane farfulló una serie de amenazas de terrores imaginarios a fin de ahuyentar a la conciencia de Fowl. Tu atrevimiento puede hacer que te ponga bajo su mando cuando ya no necesite de tu cuerpo, Fowl, dijo sarcásticamente el dios caído a la mente de su mutación cuando aquella se iba retirando. El dios miró al mortal que estaba delante de él. Explícame por qué debo creerte, dijo Vane gruñendo, sin asomo de sonrisa en el rostro. Tu amigo maldito, Kellenborg, ya ha jugado así conmigo. Hizo un pacto y luego renegó de su acuerdo apenas tuvo la oportunidad. ¿Qué garantía tengo yo de que tú no vas a hacer lo mismo? Kirik dio un respingo cuando oyó el nombre del guerrero. Quizás, a pesar de todo lo que había ocurrido, sus antiguos aliados estaban todavía con vida. Se apresuró, sin embargo, a apartar de su mente a medianoche y a Kellenborg y se concentró en la pregunta de Lord Black. La respuesta era bastante obvia. Ninguna, contestó el ladrón con voz firme. Vane levantó una ceja. Por lo menos eres sincero. El dios de la lucha hizo una pausa, luego se levantó. Dame alguna prueba de que apoyas mi causa. Háblame de la maga. Kirik se puso a contarle a Lord Black más de lo que nunca hubiese pensado que contaría. Informó a Vane de casi todo lo que había ocurrido desde que conoció a medianoche en la ciudad amurallada de Arabel hasta que se separó en el Asaba. Estoy intrigado, dijo Vane, sin dejar de pasarse de arriba a abajo delante del trono. No sé por qué, pero creo que me estás diciendo la verdad. Y así es, le dijo Kirik al dios. He superado muchas pruebas sin perder la vida para ofrecer mis servicios a tu causa. El ladrón sonrió y explicó seguidamente la complicada serie de engaños que lo habían mantenido con vida desde que Yarbrough y Mikkel lo encontraron en la orilla de la Saba hasta el presente. Tarana estaba junto al ladrón con los brazos cruzados sobre el pecho y se abrazaba fuertemente mientras Kirik relataba de forma natural todos aquellos incidentes de sangre y de violencia. Cuando Kirik dio por terminada su sangrienta historia, Vane movió la cabeza. En las últimas semanas has traicionado todo aquello que antes apreciabas. ¿Qué puedo ofrecerte yo que tanto ansíes? Poder, espetó Kirik, con un énfasis algo excesivo. El poder de hacer que un imperio se tambalee en un solo día. Los labios de Lord Black temblaron de satisfacción. Ladrón, tus palabras parecen más las de un rival que las de un aliado. Kirik dio un paso en dirección al trono. Los reinos son muy vastos, Lord Black. Cuando los hayáis conquistado en su totalidad, estaréis sin duda en disposición de destinarme un pequeño reino. Al fin y al cabo, un verdadero dios no puede tomarse la molestia de atender las insignificantes operaciones cotidianas de todo un mundo. El ladrón hizo una pausa y se acercó otro paso al dios de la lucha. Dadme un reino para gobernar. Lord Black estaba atónito. Tienes un pico de oro, Kirik. A pesar de que ello resultaría divertido, quizá no debería desperdiciar tu talento matándote aquí mismo. Vane indicó a la hechicera con un gesto que se acercase. Ella se había retirado a un rincón cerca de la puerta. Que liberen a Durrock de sus tormentos y lo traigan aquí. Vamos a darle al ladrón una oportunidad para que se ahorque solito.
Después de hacer una reverencia, Zarana salió de la estancia. Cuando ella se marchó, Vane se acercó al ladrón. Ahora que mi loca ayudante se ha marchado, dime, ¿hay algo sobre la maga que no me hayas dicho? Un nombre acudió a la mente de Kirik. El verdadero nombre de Medianoche. Estuvo a punto de decirlo, pero lo pensó mejor. Con aquella información, Lord Ray podía apoderarse del alma de la maga en un instante y Kirik no estaba convencido de que ello fuese conveniente. Por lo menos, de momento. No contestó Kirik mirando a los ojos del dios. Nada. La puerta de la habitación se abrió y Durrock, encadenado, fue llevado ante Lord Black. Kirik retrocedió al ver el rostro desfigurado del asesino. Luego se dio cuenta de que las cicatrices de quemaduras eran muy antiguas. Sin embargo, algunas de las cicatrices de su cuerpo eran recientes. Hoy estoy de un humor indulgente, Durrock. Estoy seguro de que no durará mucho, dijo Vane al asesino. Luego regresó al trono. Tengo un trabajo para ti, asesino. Irás a Tantras con este ladrón y espiarás a sus antiguos aliados. Tú los conoces muy bien, puesto que los has escoltado hasta la ciudad de Valle del Barranco. Durrock se puso rígido y agachó la cabeza. Antes de que el asesino se humillase, Kirik vio un intenso odio brillar en los ojos de Durrock. Como ya te he dicho con anterioridad, continuó Vane, no quiero que la maga muera. El clérigo me es indiferente. En cuanto al guerrero, Kelenbor Lyons Vane, quiero que su cabeza esté adornando una de las entradas de este edificio lo antes posible. ¿He hablado con suficiente claridad?, preguntó Vane en un tono áspero y desabrido. Sí, Lord Vane, contestó Durrock, con una voz que era más bien un gruñido. ¿Tú tienes alguna pregunta?, dijo Vane cuando vio que Kirik no contestaba. El ladrón hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, miró a Durrock y luego de nuevo a Vane. ¿Qué hacemos si descubren el lugar donde está el objeto del que hemos hablado? ¿Qué hacemos si tratan de llevárselo de Tantras? Vane frunció el entrecejo y se agarró con fuerza al trono. En ese caso, Kirik, tendrán que morir todos. 2 días habían transcurrido desde que los héroes abandonaron el puerto de Valle del Barranco en la galera secuestrada. Durante la noche, un punto brillante en el horizonte había indicado la localización de la ciudad a donde se dirigía el Reino de la Noche. Nadie se explicaba la causa de aquella luz misteriosa, pero a medida que el barco se acercaba a la ciudad, el brillo se fue intensificando. Aparte de aquella luz extraña, el viaje por el estrecho del Dragón transcurrió sin incidentes. Los esclavos se paseaban por turnos por cubierta y gozaban de la sensación del calor del sol en sus rostros. Adon, como siempre, seguía encerrado en sí mismo. Medianoche repartía su tiempo entre largas horas con su libro de hechizos y maravillosos y tiernos momentos de amor con Kelenbor. Después de la huida de Valle del Barranco, el guerrero se mostraba relajado como Medianoche jamás lo había visto, si bien de vez en cuando le preocupaba que la maldición no hubiera desaparecido para siempre. A pesar de que la maga también se sentía feliz, se preguntaba inconscientemente si Kelenbor no sería más feliz volviendo a la vida aventurera, quizás incluso navegando con Horn y su tripulación. Asimismo, se preguntaba si el guerrero deseaba seguir aquel camino en lugar de ir a arriesgar su vida en Tantras. Esta pregunta no tardó en empezar a atormentar a Medianoche. Unas circunstancias parecidas habían roto el vínculo que unía a los enamorados en el Valle de las Sombras y ella no quería que se repitiese la misma historia. Finalmente, un día, horas después del desayuno y cuando estaban cerca de la borda, contemplando las olas que tenían delante y la oscura y abrupta línea de la costa a la que se acercaban a gran velocidad, decidió abordar la cuestión con Kelenbor. Voy a ir contigo, le dijo Kelenbor con toda sencillez. No tengo otro destino que permanecer a tu lado. Al cabo de un rato, miró a la maga con expresión grave. Por tu parte, creo que tienes un gran destino, un camino que te han trazado los propios dioses. Pero Kelenbor, ¿acaso seguir mi camino y dejarte llevar por el cumplimiento de mi destino, no es otra maldición?, preguntó sombríamente Medianoche. Vas a tener menos control sobre tu vida que antes. El guerrero la tomó en sus brazos y la besó. Antes de darse cuenta siquiera de lo que iba a decir, las siguientes palabras escaparon dulcemente de los labios de Medianoche. Te quiero. Y yo a ti, susurró Kelenbor, y volvió a besarla. Los enamorados permanecieron un momento el uno en brazos del otro. No tardaremos mucho en llegar a tierra, dijo por fin el guerrero de los ojos verdes, y suspiró. Debemos avisar a Adon. Los enamorados, cogidos del brazo, se alejaron de la proa. 10 minutos después, Medianoche y Kelenbor encontraron a Adon en el puente. Horn y Liane se reunieron con ellos. Se divisaba Tantras en la lejanía. No es tan grande como Valle del Barranco, pero no es muy diferente, dijo Horn a los héroes. ¿Estáis seguros de que no preferís ir a Ciudad Viva?
Tenemos un trabajo que hacer en Tantras, dijo Adon, cuyos ojos se fueron apagando mientras hablaba. Una hora después, el reino de la noche entraba en el puerto de Tantras. El cabo de una rocosa estribación se adentraba en el estrecho del dragón y formaba una elevada pared natural con una gran hendidura en su centro. El barco se dirigió hacia esta abertura situada en la parte sur de la pared. Unas grandes catapultas guardaban el puerto desde distintas posiciones situadas a lo largo de la parte interior. El puerto estaba a rebosar de barcos y los vigías indicaron al reino de la noche que izase su bandera. Parada inmediata, ordenó Horn. Luego se volvió a los héroes. No tenemos ninguna bandera para izar, por consiguiente no podemos acercarnos más. Vosotros podéis coger uno de los botes de remos y llegar a la orilla. No se preocuparán de nosotros cuando vean que baja alguien y entonces daremos media vuelta. Me parece bien, dijo Kellenborg, y le dio una palmada en la espalda al capitán. Cada uno de los héroes llevaba una bolsa de viaje bien provista y estas estaban llenas de oro procedente de las arcas del barco Centiles. Deferencia de Horn y su tripulación. Los héroes bajaron por la escala de cuerda hasta uno de los botes. Mientras se instalaba en él, Medianoche parecía nerviosa y no dejaba de mirar hacia tierra. Kellenborg comprendió que recordaba sus muchos accidentes casi fatales en el Asaba y le cubrió una mano con la suya. Yo remaré, dijo Adon en un tono que no dejaba lugar a réplica alguna, y dejó así a los enamorados tranquilos. El clérigo soltó las amarras que sujetaban el bote y luego levantó la vista al reino de la noche, donde el capitán se despidía de ellos con la mano. Adon empezó a guiar el pequeño bote hacia Tantras. Si nos hubiésemos quedado con Horn, los tres habríamos podido empezar de nuevo, dijo Medianoche viendo cómo se alejaba la galera secuestrada. Lo dudo, repuso Kellenborg. Dentro del reducido espacio de un barco, al cabo de una semana nos estaríamos peleando y, al cabo de un mes, habríamos llegado a las manos. ¿Tan poca confianza tienes en nuestra relación?, preguntó Medianoche sinceramente sorprendida. En absoluto, contestó el guerrero, para luego pasarle un brazo por la cintura. Pero ambos necesitamos algo de peligro en el aire y espacios abiertos por donde vagar, ¿no es así? Hace que la vida sea un poco más excitante. Medianoche lanzó una corta, aguda y amarga carcajada. He hablado con los dioses y he visto cómo se destruían entre sí. He sido juzgada por el asesinato del mago más poderoso de los valles y sentenciada a muerte. Estuve a punto de ahogarme en el Asaba y los soldados de un dios chalado me han perseguido como a un perro. Sea o no el destino, un poco de aburrimiento no me vendría nada mal en estos momentos. Cuando el bote llegó a 100 metros del puerto, los guardias señalaron a los héroes una pequeña bahía que había cerca del extremo norte del puerto. Una reducida delegación de hombres, que incluía 2 soldados armados con espadas y arcos con el símbolo de Thor, un guantelete de metal, recibió a los héroes cuando estos saltaron de la embarcación y la amarraron. Por favor, exponed el asunto que os ha traído aquí, les dijo el hombre de mediana edad que encabezaba la delegación y en cuyo rostro aparecía una expresión de aburrimiento. Medianoche explicó todo lo que les había sucedido en la ciudad de Valle del Barranco. Omitió, sin embargo, el verdadero propósito de su viaje a Tantras. Si habéis hecho de Lord Black un enemigo vuestro, todo Tantras es ahora vuestro aliado. Me llamo Faulkner, les dijo el hombre de mediana edad con sincera alegría. Mientras se dirigían al muelle, Kellenborg se volvió a Faulkner y le preguntó: ¿De dónde viene esa extraña luz que aparece en el cielo por la noche en estos contornos? Empezamos a verla desde el barco cuando acabábamos de atravesar la mitad del estrecho del dragón. ¿Por la noche?, preguntó Faulkner, y lanzó un bufido. La noche ya no cae sobre Tantras desde el día del advenimiento, cuando acudió Lord Thorm, el dios de la lealtad. ¿No tenéis noche? Debe de ser bastante desconcertante, murmuró Kellenborg. Tantras es la ciudad de la eterna luz, añadió Faulkner, encogiéndose de hombros. Nuestro Dios nos marca las horas del día, pone lealtad en nuestros corazones y razón en nuestras mentes. No hay nada desconcertante en todo esto. Medianoche advirtió que Adon estaba temblando ligeramente. Fuese miedo o rabia lo que se encerraba dentro del joven desfigurado, era evidente que las palabras de Faulkner lo habían trastornado. El clérigo se alejó de la delegación en silencio. Debéis excusar a Adon, les explicó Medianoche desesperada, en cuya voz era evidente el miedo de insultar a los soldados. Uno de los miembros de la delegación empezó a seguir al clérigo. No hay que preocuparse, le dijo un soldado llamado Sean. Se trataba de un joven con cejas muy pobladas y cabello rizado y negro. Está bastante claro que vuestro amigo era clérigo. ¿Desde cuándo ha perdido su sendero? Mientras seguían lentamente los pasos de Adon por el muelle, Medianoche explicó cómo Adon había sido desfigurado a manos de los adoradores de Gonden Tilberton y cómo había perdido la fe en sí mismo y en la diosa de la belleza, a quien había venerado la mayor parte de sus pocos años de vida.
Sean asintió. Son muchos los que han perdido la fe desde que los dioses viven en Faerun y no en las esferas. Quizá tu amigo encuentre la paz que tanto necesita en esta ciudad justa y buena. A través de la talega, Medianoche notaba la esfera de detección de Elminster apoyada contra su espalda. Me temo que no vamos a tener mucho tiempo para descansar, dijo en voz baja, para luego encaminarse con Kelemvor y la delegación al edificio principal del puerto de Tantras. Adon los esperaba ahí con el guardia. Durante las horas siguientes, los héroes compraron ropa nueva y se informaron sobre el trazado de la ciudad. Tantras, al igual que la mayoría de las ciudades, estaba protegida por una muralla. En su caso, la muralla rodeaba la gran ciudad portuaria y se extendía formando un tortuoso sendero hacia la orilla rocosa. Una serie de torres ocupaba la estribación norte, donde estaba localizada la ciudadela de Tantras. El templo de Torm, el foco de atención de la ciudad desde la llegada del propio dios, estaba situado en la zona norte de la ciudad y la mayoría de las calles que llevaban a él eran muy empinadas. En el extremo sur de la ciudad había un alto campanario, junto a un recinto militar, y marcaba los límites de los civiles. En la zona había varios templos abandonados, y un lugar sagrado dedicado a Mistra en el sur, cerca del campanario. Aparte de estos puntos destacados, Tantras no tiene nada de excepcional, concluyó Sean. Yo no diría tal cosa, observó Adon con cierta suspicacia en la voz. Parece como si se estuviese preparando para la guerra. Sean entornó los ojos y se quedó mirando al clérigo. Acabáis de llegar de Valle del Barranco, ¿no es así? Tenemos varios informes que confirman lo que nos habéis contado sobre el estado de la ciudad. Sifentil y Lorbane están tratando de anexionar nuevos territorios y extender su maligno imperio. ¿Qué te hace pensar que se conformarán con controlar la mitad del estrecho del dragón? No era más que un comentario, replicó Adon fríamente. Además, yo pensaba que contabais con la protección de vuestro Torm. La ciudad no fue construida con la idea de tener una divinidad viviendo aquí, explicó Sean. La llegada de Torm es relativamente reciente. La presencia de un dios debería suponer un freno para el enemigo, pero, a pesar de ello, la población está preparada para luchar. He advertido varios campos de refugiados en la zona, observó Medianoche, a fin de cambiar de tema. El caos existente en los reinos ha hecho que algunos de nuestros vecinos buscasen protección en nuestra ciudad, repuso Sean. Otros se han ido al sur, al Peñasco del Cuervo, o al norte, a Calaount. Lintar ha quedado prácticamente desierta desde que un huracán sobrenatural arrasó la ciudad y desenterró las tumbas de los miles de antiguos habitantes de la ciudad. Los esqueletos cobraron vida y ahora la muerte gobierna la ciudad. Minutos después, los héroes estaban solos en una avenida paralela al puerto que luego se extendía hacia el sur, hacia los barrios comerciales. Los héroes pasaron por delante de un grupo de mimos y artistas ambulantes que representaron fragmentos de media docena de historias que iban desde la comedia atrevida e irreverente a la tragedia. Los héroes trataron de ignorar a los artistas, pero tuvieron que contribuir con unas cuantas monedas de oro para que estos los dejasen seguir su camino. Las calles estaban también atestadas de vendedores ambulantes que pregonaban sus mercancías a voz en grito. A juzgar por el aspecto de la mayoría de los vendedores, el caos de los reinos estaba afectando a los negocios en sumo grado. Kelemvor se limitó a curiosear. Medianoche, sin embargo, encontró una nueva trenza para su pelo. Mientras, Adon se dirigió a un puesto de comidas al aire libre. El clérigo estaba degustando una extraña combinación de pan, filetes de carne y una salsa roja y picante coronada de pimienta negra molida. Delicioso, le dijo el clérigo al dueño del establecimiento, luego pasó la escudilla de madera a Kelemvor, el cual también probó la comida. Hay una posada a unas manzanas de aquí que tenía el rótulo de habitaciones disponibles esta mañana, les dijo el dueño del establecimiento a los héroes. Deberíais ir antes de que se ocupen las habitaciones. El clérigo pagó la comida y agradeció al dueño la información. Luego los héroes partieron en busca de la posada. Después de haberse perdido 3 veces en las tortuosas calles de la ciudad y de recibir unas indicaciones que solo lograron adentrarlos más en el intrincado laberinto, los héroes encontraron la posada Luna Perezosa. Cuando entraron, un joven con traje rojo y ribetes dorados se presentó ante los héroes. ¿Cuánto tiempo pensáis quedaros?, preguntó el muchacho, con voz fría y profesional. Todavía no lo sabemos, pero esto debería cubrir los gastos de nuestra estancia, dijo Kelemvor, a la vez que metía unas monedas de oro en la mano del muchacho. Necesitamos 2 habitaciones. Por lo menos hasta finales de semana. La arquitectura de la posada era simple, tenía una amplia taberna, una cocina y un almacén en la planta baja, y habitaciones de huéspedes en los 2 pisos superiores. En un rincón, junto al muchacho, alguien había dejado un escudo con el símbolo de Torm. El joven insistió en llevar las bolsas de viaje de los héroes,
Si bien tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener el equilibrio mientras conducía a Kellenborg, a medianoche y a Adon a través de una escalera de caracol hasta el segundo piso de la posada. Una vez que se retiró el muchacho y echaron un vistazo a sus habitaciones, los héroes se encontraron en la taberna. Todavía no era la hora de cenar y, por consiguiente, había pocos clientes. Aquí estamos, dijo Kellenborg, Tantras. El guerrero dejó escapar un profundo suspiro. Medianoche, ¿cómo vamos a reconocer esa tabla? No, más importante todavía, ¿qué vamos a hacer cuando la hayamos encontrado? Si la encontramos, dijo Adon, pesimista, tamborileando con los dedos sobre la mesa sucia y grasienta. La encontraremos, afirmó Medianoche, para luego volverse y mirar al clérigo. La esfera de detección que nos dio Leo se romperá cuando esté cerca de un gran poder mágico, como esta tabla del destino que ha desaparecido. La maga hizo una pausa y se volvió a Kellenborg. En cuanto a su aspecto, el mensaje último que me transmitió Mistra en el castillo de Kilgrave contenía una imagen de las tablas. Están hechas de arcilla y apenas tienen 60 centímetros de altura. En su superficie hay unas runas de unos intensos colores azul y blanco. Irradian una magia de gran poder. Pero no se puede confiar en la magia, se lamentó Kellenborg, para luego indicar a la camarera que le llevase una cerveza. ¿Quién puede decir si esa esfera va siquiera a funcionar? ¿Y dónde vamos a buscar? No podemos cubrir todos los centímetros cuadrados de la ciudad nosotros solos. Es demasiado grande. El guerrero de ojos verdes frunció el entrecejo y apartó la mirada de sus amigos. Además, debemos tener en cuenta que Vane no dejará de mandar a sus agentes en nuestra busca. Su gente puede incluso llevarse la tabla antes de que podamos encontrarla. Medianoche se pasó las manos por el rostro y miró en dirección a la puerta abierta de la posada. La maravillosa luz del sol que brillaba en el exterior no había cambiado desde su llegada. Si es cierto lo que nos han dicho los hombres que nos han recibido en el puerto, podremos buscar a la luz del día y ello es un factor negativo para la mayoría de los agentes de Vane. La camarera se acercó con la cerveza del guerrero y los héroes guardaron silencio hasta que la bonita muchacha se alejó. Sin embargo, apenas ella se alejó, Kellenborg dio un puñetazo en la mesa y clamó con decisión. No podemos empezar la búsqueda sin dormir un poco. ¿O quieres dejar abierta la posibilidad de que te cojan porque estás demasiado cansada para defenderte adecuadamente? Necesitamos un plan, mejor que andar buscando por la ciudad a la buena de Dios hasta encontrar la maldita tabla. ¿Qué sugieres tú, entonces? Preguntó Medianoche, en cuyo tono sombrío se adivinaba su cansancio anímico. El guerrero suspiró y cerró los ojos. En primer lugar, debemos separarnos, aseguró Kellenborg. De esta forma podremos cubrir mucho más terreno. La maga movió la cabeza. Contamos con un solo objeto capaz de localizar la tabla. Si yo me llevo la esfera, ¿qué esperáis conseguir con vuestros propios medios? Kellenborg ignoró el tono irritado de la voz de Medianoche y trató de sosigarse. Intenté que Vane me dijese dónde estaba escondida la tabla del destino. No me lo dijo directamente, pero comentó que había que tener fe. En aquel momento no le di mayor importancia, pero podría ser una pista importante. Adon tuvo una idea y sonrió. Los templos, dijo. Vane podía haber estado jugando con la palabra fe. Ello no es algo insólito para un dios en los tiempos que corren. Adon se pasó la mano por la cicatriz. Y Faulkner dijo que hay varios templos abandonados en la ciudad. La tabla del destino puede estar en uno de ellos. Bien, por lo menos tenemos por dónde empezar, le dijo Medianoche a Adon. Luego se volvió al guerrero. En cuanto a tu otra pregunta, Kel, solo hay una cosa que podamos hacer con la tabla del destino cuando la encontremos. El Münster explicó que hay escaleras celestiales, es decir, accesos a las esferas, dispersas por Faerun. Solo los dioses o los magos de la categoría del Münster pueden verlas y tocarlas. Un mortal puede tropezar con una de esas escaleras sin siquiera percatarse de que está ahí. Medianoche hizo una pausa para cuidar lo que iba a añadir. Yo he visto 2 escaleras celestiales y creo que deberíamos llevar la tabla del destino a uno de esos accesos a las esferas y entregársela a Elm. Pero, primero, uno de nosotros debe conseguir una audiencia con Torm. Él sabrá dónde se encuentra la escalera más próxima. La maga volvió a hacer una pausa y puso una mano sobre el hombro de Adon. Tú deberías encargarte de ello, dada tu experiencia como clérigo. Adon se levantó de un salto y su silla se cayó por detrás de él. No lo haré, gritó. Los pocos clientes de la taberna se volvieron a mirarlo. Yo no puedo hablar con un dios. Unos murmullos se elevaron en la sala y Medianoche hizo de tripas corazón ante el aspecto de niño asustado que mostraba el clérigo. Tienes que hacerlo, dijo la maga de negro cabello. Kellenborg tiene que buscar la forma más segura de que podamos salir rápidamente de Tantras, apenas hayamos encontrado la tabla.
El guerrero tomó su cerveza y bebió. Sí. Pongamos por caso que la escalera celestial está lejos de la ciudad. Si no es así, mejor que mejor, pero tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. El clérigo se puso lívido y sus manos temblaron como las hojas. Sin embargo, cuando vio que los clientes de la taberna lo estaban observando, levantó la silla y volvió a sentarse a la mesa. Mi intención es la de devolver la tabla del destino a las esferas, dijo Medianoche con una resolución que asustó a Kellenborg, si bien no podía decir la razón. Es la única posibilidad que tenemos de poner fin a la locura que se ha extendido por Faerun. En cuanto a nuestros planes inmediatos, deberíamos empezar por buscar sin pérdida de tiempo y volver a encontrarnos aquí dentro de 2 días. Hay una cosa que has pasado por alto, observó Adon en voz baja y temblorosa y cubriéndose el rostro con las manos. ¿De qué se trata?, preguntó Medianoche. Hay 2 tablas del destino, contestó Adon, preocupado. ¿Qué pasará cuando te presentes ante el dios de los guardianes con una sola y él quiera saber qué has hecho con la otra? Le explicaré la verdad, repuso Medianoche serena y llanamente. No hay ninguna razón para que él quiera hacerme daño. Adon lanzó una risita tensa y nerviosa. Es extraño, comentó el clérigo desfigurado. Recuerdo a Mistra cuando trataba de hacer lo que tú estás proponiendo, antes de que él me acabara con ella. Adon se levantó y dejó a sus compañeros para ir a meditar sobre la cuestión a solas en su habitación. También Medianoche y Kellenborg se levantaron de la mesa para volver a sus habitaciones. Los héroes habían llegado al pie de la escalera cuando un juglar con la barba blanca y un arpa entró en la posada Luna Perezosa y se dirigió al mostrador. Aquí no hacernos caridad, gruñó el posadero con un claro deje de suficiencia. Si lo que estás buscando es alojamiento gratis, avisaré al asilo de los pobres. Los héroes empezaron a subir las escaleras y el juglar los estuvo observando hasta que se perdieron de vista. Solo entonces el hombre de barba blanca prestó atención al posadero. Tengo dinero y muy poca paciencia, repuso el juglar, a la vez que abría la mano y mostraba un puñado de monedas de oro. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?, preguntó el posadero, después de estirar la espalda cuanto pudo, en un tono cortés muy diferente al usado antes. El juglar frunció profundamente el entrecejo. No necesito alojamiento. Necesito información. ¿Qué me puedes decir sobre la pareja que acaba de subir la escalera? El posadero miró a su alrededor asegurándose que nadie estaba escuchando. Eso depende del valor que tenga para ti, susurró en un tono malicioso. Tiene muchísimo valor, dijo el juglar mientras agitaba el puñado de monedas y miraba hacia la escalera, donde se habían detenido los héroes. El juglar dejó de sonreír. Más de lo que tú puedas llegar a imaginar. Con los dedos cortando ávidamente el aire, el posadero sonrió. Yo tengo mucha imaginación. Cuéntamelo todo, entonces, dijo el juglar, muy meloso a la vez que tendía el oro al posadero. Pues no queda tiempo y yo tengo mucho que aprender.